Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Melahim, Segunda de Reyes, capítulo 15. En esta serie ya vamos por el capítulo 15 de Segunda de Reyes, el Sefer segundo de Melahim. Y ya aquí, pues, en este capítulo, como ya en algunos capítulos que ya hemos tocado, habla no solamente, o en esta porción no se enfoca directamente en hablar de la vida y los detalles de un rey en específicamente, sino que empieza a resumir la vida de cada uno de estos reyes que pasaron por Judá y por Israel. Aclaratoria para aquel que está tal vez escuchando esto por primera vez y le dio específicamente el capítulo 15 y no conoce mucho de los detalles cronológicos de la escritura, pues cuando el rey David fue levantado por el Todopoderoso para pastorear a su pueblo, para unir a todas las tribus, como él ya estaba determinado que lo iba a hacer y ese era el propósito, que todos estuvieran unidos. Pues dentro de ese proceso del cual David vivió, logró hacerlo. Tuvo varios hijos, dentro de ellos un hijo llamado Shlomo o Salomón. Y ese hijo de David estuvo en una era en la cual ninguno de los reyes de Israel gozó de la paz, de la prosperidad o la tranquilidad de la cual gozó este rey. Pero este rey en los últimos días se descarriló y comenzó a hacer cosas que no le agradaban al Todopoderoso, y debido a eso el Eterno dijo que le iba a dejar dos tribus, o sea, la de Judá y la de Benjamín, a cargo de ese reinado, y otras 10 tribus, o sea, las otras 10 tribus iban a pasar a ser lideradas por otro rey que no iba a ser de la tribu de Judá. Y eso se conoce como la separación del pueblo de Israel. De ahí en adelante se comenzaron a llamar a las 10 tribus del norte Israel o Efraín, o las tribus de José, y a las tribus del sur, a Judá y a Benjamín, incluyendo a muchos o la mayoría de los levitas, se comenzaron a llamar la tribu de Judá. Debido a eso, comenzaron cronológicamente las personas que estuvieron escribiendo esto a narrar los sucesos de cada uno de los reyes, de lo que sucedía en las tribus del norte y de lo que sucedía en las tribus del sur. Cada profeta de una u otra manera lo expresaba y aparece en este compendio. Y aquí comenzamos a resumir. Y el escritor comienza a narrar lo sucedido en consecuencia, porque en muchas ocasiones se enfrentaban entre ellos y siempre estaban entre, como decimos acá en nuestro país, como perros y gatos, peleándose, traicionándose, tal vez tratando de hacer alianza. Luego, por beneficio, comenzaban a irse con uno de los enemigos de ellos, etc. El punto es que en esta ocasión, pues, en este capítulo vamos a estar narrando algunos de los sucesos de cada uno de estos reyes, en contraste uno con otro, y a aprender, porque ese yo creo que es lo que más nos debe interesar. Es sumamente importante interesarnos en el contexto para poder aplicar algo que sea aplicable y no sacado de contexto, porque sacado de contexto lo más seguro vamos a empezar a creer o a imaginar cosas que no son y aplicar cosas que no son como si fuesen ciertas. Entonces vamos a tratar de entender un poco el contexto de esto y sacar una aplicación a nuestra vida
actual. Y comienza diciendo este Sefer de segunda de Malachim, capítulo 15, diciendo: Beshana Ezrim Veshava Sheva Shana le Jeroboam Melech Israel Malach Azariah Ben Amaziah Melech Yehuda. Así comienza este primer verso del capítulo 15, diciendo: en el año 27, ¿verdad?, de años, Jeroboam, rey de Israel, reinó. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, reinó Azariah, hijo de Amasías, rey de Judá. Está diciendo que en el año 27 del reinado de Jeroboam, de un rey de Israel, comenzó a reinar un hombre llamado Azariah, hijo de Amasías, rey de Judá. Y hay que hacer una nota también aclaratoria. Este Azariah, como se menciona en este capítulo, y vamos a ver que durante el capítulo también se le va a mencionar con otro nombre llamado Uzziah o Uzziah. Es el mismo rey, pero dentro de los escritos se le menciona con dos nombres, pero es el mismo rey. Este Azariah o este Uzziah dice que comenzó a reinar, y dice: y él reinó de 17 años, era cuando empezó a reinar. Tenía 17 años cuando él comenzó en la silla de comenzar a ejercer su reinado. Y reinó 52 años en Jerusalén. Y su nombre de su madre fue Jeholiah de Jerusalén. Así dice Malach be Jerusalén, Beshem Imo, el nombre de su madre, Jehaliah o Jehaliahu, me Jerusalén, de Jerusalén. Y como estuvimos hablando también en el capítulo anterior, qué importante es a la hora de tomar decisiones, porque si se dan de cuenta, el resultado de esto, ¿verdad?, que para el escritor fue sumamente importante poner a la madre de cada uno de estos reyes que comenzaron a hacer o hicieron los rectos delante de los ojos del Todopoderoso, como sigue diciendo en el verso 3. Dice: Veyazá o Veyaz Hayashar, o sea, e hizo los rectos, Be'enai Yuhebahei Kahol Asher Azá Amasiyah Abiu. Y hizo los rectos en los ojos del Todopoderoso según todo lo que había hecho Amasiyah su padre. O sea, está poniendo un parámetro de cómo fue su rectitud, de cómo fue su obrar, y lo compara con su padre Amasiyah. Y dice: Rak, solo, Abamot lo zaru ot ha'am bezavahim u mikagrim o mikatrim bememot. O sea, solo los lugares altos no se apartó, aún el pueblo ofrecía sacrificio y quemaba incienso en esos lugares. Su antepasado, o sea, su padre, también permitió esto. ¿Con qué fin? Es especulativo. Podría ser que debido
al esfuerzo que él estaba por querer mantener el reinado y que no se le fuera a manos de Israel, que estaba ahí al lado y con muchos argumentos como para que cualquiera de ellos se pasara para el otro lado o viceversa, ¿verdad? Del lado de allá para acá. Tal vez para no echarse a la mayoría del pueblo que seguía esa práctica, lo permitió. Otra es que tal vez sí buscó la manera de enmendar muchos reglamentos para que el pueblo lo dejara de hacer y no tuvo éxito. Otra es que según las prácticas de Israel, en donde comenzaron ellos a dejar de ir a Jerusalén, a sacrificar en ciertos lugares altos, a cambiar los días y los tiempos y las ocasiones del Todopoderoso. Y para ello eso era alabar al Todopoderoso. Tal vez eso se fue integrando hacia el pueblo de Yahudá al punto de que ya no hubo un control en donde ni tan siquiera el rey pudo revertir eso, tal vez debido a que no tomó medidas drásticas como las que tenía que tomar. Obviamente que vemos que, o vamos a ver luego, que varios reyes dentro del reinado de Judá sí tomaron. El punto es que dice que hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso, pero no pudo evitar esto, no lo pudo evitar. No pudo evitar que un pueblo siguiera en la práctica de la cual ellos ya tenían impregnada en su corazón. Y esto es algo que estuvimos hablando también en los capítulos previos, en donde a veces nosotros nos frustramos porque no vemos el cambio en las personas que queremos que cambien. No vemos el cambio en personas que aún dicen ser creyentes y vemos prácticas de las cuales decimos que son nebulosas y de las cuales sabemos que aún ellos saben que la Escritura está condenando esa práctica. Sin embargo, están atados, están ciegos, están en una actitud en la cual se hace complicado que ellos puedan salir. Están totalmente esclavizados y determinados a seguir esa práctica porque para ellos, en su concepto, ¿verdad? Vamos a incluirnos. A veces nosotros cometemos ese error de que en nuestro concepto creemos que lo que estamos haciendo está bien. O sea, aquí no estamos hablando necesariamente que estas personas estaban ahí haciendo algo y buscando una idolatría abierta y reverde, no. Estamos viendo que estas personas, como lo estoy diciendo basado en todo el contexto, ¿verdad? Porque mucho más adelante vamos a ver cómo un hombre desafía a Yahudá y le dice, oye, ¿quién? Aquel hombre que sacó todos los lugares altos en donde ellos hacían sacrificio a el Elohim de Israel, ¿verdad? A Yahweh. O sea que muchos de estas personas iban a estos lugares altos creyendo que no solamente el Mishkan era el lugar en donde se tenía que hacer, y todo apunta a que fue influenciado por las tribus del norte. En el verso 8, porque obviamente vemos qué fue lo que sucedió. Aquí se sigue relatando, ¿verdad? Que el Todopoderoso hirió a este rey llamado Azarías o llamado Uzía. Lo hirió, ¿cómo lo hirió? Con lepra. Lo hirió por lepra. Y nosotros, los que hemos estudiado la Escritura, sabemos que más adelante, o en Crónica, segunda de Crónica creo que es que aparece, por qué fue que el Todopoderoso hirió a este rey con lepra. Porque es como un contraste. Oye, hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso, pero sin embargo lo hirió con lepra. ¿Qué fue? Esto parece injusto. No es injusto, es que este rey en un tiempo estuvo haciendo lo recto y luego quiso pasarse de la raya. Y debido a eso, fue leproso. El punto es que dice que una vez fue leproso, fue separado, y Jotán, su hijo, fue el que comenzó a ejercer
eso, el dominio de reinado. Pero en el verso 8 vamos a ver un contraste de lo que hacían los reyes de Judá y lo que hacían los reyes, cómo lo interpretaba el escritor basado en el término bíblico. Sabemos que esto no solamente es cómo lo interpretaba el escritor, nosotros estamos seguros, por lo menos yo estoy seguro que aparte de lo que cómo lo interpretaba el escritor, sabemos que aquí fue inspirado por el Espíritu de Santidad para revelar lo que realmente sucedió correctamente. Obviamente que podemos encontrar algún error, mano humana, sí, pero dentro del mensaje sabemos que es un mensaje totalmente verídico, fidedigno. En el verso 8 vemos, dice, Vashanat Shalshim ve Shemunah o Shemunah, o sea, en el año 38, Shana le Azariah Melech Yehuda Melech Zachariah ben Jeroboam al Israel be Shomron Shisha Hadashim. En el año 38 de Azariah, o sea, de este hombre llamado Azariah o Uzía, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel en Shomron por 6 meses. Solamente duró 6 meses. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Dice, Bellaaz, o sea, los dos hicieron. Uno hizo ¿qué? Bellaaz Hayashar, que fue Azariah, uno hizo lo recto y el otro dice que hizo Bellaaz Hará, hizo lo malo. Uno hizo lo bueno ante los ojos del Todopoderoso y el otro hizo lo malo ante el Todopoderoso. ¿Y por qué se describe como que hizo lo malo? Dice, Bellaaz Hará be'enai Yubebahei Kaasher Azó, porque como hizo o como había hecho Abati lo zar me jató Jeroboam ben Nebat asher ajati et Israel. Dice, porque había hecho como sus padres y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, o sea, no de Jeroboam su padre, sino de Jeroboam, aquel que fue el primer rey de esas tribus de Israel, que fue el que decidió apartar al pueblo de Israel y decirle, ya basta de subir a Jerusalén. Ahora ustedes se quedarán aquí, subirán aquí, habrán 2 becerros de oro, los días convocados ya no van a ser según lo que estableció la escritura de Moshe, sino que van a ser en estos días. Cambió los meses, cambió los días, cambió la manera, y él mismo se hizo de su propio entendimiento y con consejo de malvado, se hizo de sacerdotes que no eran levitas y de ministros, y estableció un imperio él. Y lamentablemente eso lo siguieron la mayoría de todos los reyes que le siguieron. Ese mismo legado, ese mismo patrón, tal vez con el mismo miedo de que si hacían lo que era correcto, las tribus se le iban a salir de sus manos y se iban a someter al reinado de Judá. Y sigue diciendo, las consecuencias de lo que le sucedió. Dice, Veyakshe Aliu Shalom ben Yabesh Veyahu Kabel im Veyimitohu Veyamalech Tahati o Tahatai. Dice, y conjuró contra él Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia del pueblo, y le dio muerte, y reinó en su lugar. Y aquí vemos que cómo nosotros podemos entender y aplicar esto a nuestra vida
y en el entorno en el que nosotros vivimos. Y es que aquí nos trae una enseñanza, o por lo menos yo aprendo algo de aquí. Y una de estas enseñanzas es que esa supuesta idea de que tienes que obedecer a tus padres y el obedecer a tus padres es algo correcto, aquí nos enseña de que no. De que el obedecer a nuestros padres no es lo correcto. Lo correcto es obedecer al Todopoderoso. Eso es lo correcto. Y dentro de lo que está determinado por el Todopoderoso está nuestro sometimiento y obediencia a nuestros padres. ¿Cómo podemos aclarar un poco más esta idea? Porque aquí vemos a un hombre llamado Azarías que siguió el camino de su padre e hizo lo recto. Y eso está bien. Pero vimos otro que también siguió el camino de su padre, pero hizo lo malo. Entonces, ¿qué significa? Que el hacer lo que tu padre hizo, pensando que está bien, no necesariamente está bien. Aunque diga que lo está haciendo para el eterno. Porque muchos dicen, no, pero está bien no obedecer a aquel que te está diciendo que te metas a la santería, que te metas a la brujería, que te metas no sé, a las drogas, al narcotráfico, que te metas a estafar. No. Estamos viendo que son personas que estaban en su concepto ideológico religioso creyendo que estaban haciendo las cosas bien y que las estaban haciendo para el Todopoderoso. Por eso dice Be'inai, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era para hacerlo delante o a los ojos del Eterno. Y el Todopoderoso cataloga a uno como que estaban haciendo lo recto ante sus ojos y a otro a que estaban haciendo lo malo. ¿Y por qué? Porque dice, uno estaban haciendo según lo que había hecho su padre Amasías, hizo lo recto. Pero el otro estaba haciendo lo malo según lo que estaba haciendo su padre Jeroboam. Por eso es bien importante nosotros educar a nuestros hijos a que ellos realmente se enfoquen y se impregnen la palabra del Todopoderoso para que aprendan a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entre que si de momento ellos ven algo en la calle de lo cual los puede confundir porque ven algo que dicen, oye, pero es que parece que es algo bueno, todo el mundo dice que es para Dios, lo están haciendo para glorificar su nombre, pero como va a tener eso impregnado en su mente y en su corazón, va a decir sí, pero una cosa es que digan que son para Él y otra cosa es que esté bien delante de sus ojos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que ellos digan, esto es para el Eterno, y otra cosa es que el Eterno diga que eso era lo recto delante de sus ojos. Por eso vemos muchas personas dentro de su entorno y se catalogan como servidores del Señor. Estamos en victoria. Mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Pero ¿cómo lo va a catalogar en ese día? Por eso, cuando nosotros leemos esto, estamos como si estuviésemos leyendo o recordando automáticamente las palabras de nuestro Rey el Mesías Yeshua. Cuando dijo, en ese día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, hicimos muchas cosas en tu nombre, y Él les dirá, apartados de mí, nunca los conocí. O sea, todo lo que hicieron para agradar a mis ojos, lo que hicieron fue irritarlos, porque era lo malo, no lo yashar, no lo recto. Y aquí estamos viendo este contraste, como el escritor, de manera de resumen, comienza a hablar de que uno hizo lo recto y otro hizo lo malo. Y esos que hicieron lo malo comenzaron y reinaron bien poco tiempo. Reinaron poquitos días, 8 meses. El que hizo lo recto reinó 52 años.
Y todos estos reyes que hicieron lo malo reinaron durante el reinado de un solo rey, que fue Uzziah o Azariah, aunque sabemos que después él hizo algo que no era correcto, pero dentro de la mayoría, se puede decir, resumen, en la mayoría del tiempo de su vida, hizo lo que era correcto. En el verso 17, seguimos con la narración, ¿verdad?, de aquellos que durante su reinado comenzaron a hacer lo que era desagradable. Y por eso había conspiración entre uno y otro. En el verso 17 vemos que dice: Bashana Shlishim ve Hasha Shana le Azariah Melech Yehuda Melech Manahem ben Gadi al Yisrael Ezer Shanim be Shomron. Dice, en el año 37, o sea, ya llevaba 37 años de reinado Azariah, rey de Judá, y comenzó a reinar Manashe, hijo de Gadi, sobre Israel. 10 años reinó en Shomron. Veya az hará be'inai yuhebahei lo zar me'al ha-ta'ot Jerovam ben Nebat asher ahati et Yisrael kol yami. Qué interesante, porque aquí añade otra cosa, porque de todos siguen diciendo que todos hicieron lo malo ante los ojos del Todopoderoso, porque siguieron el camino de Jerovam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel todos sus días. Aquí añade que lo hizo pecar todos sus días. Todos sus días. O sea, que estos reyes no solamente comenzaron con ese legado a seguir extendiendo el legado, sino que no se apartaron. ¿Por qué? Porque ante todo esto reinado, el Todopoderoso enviaba profetas y siervos, y ninguno quiso escuchar, sino que decidieron no apartarse. Por eso dice, y no se apartaron. O sea, que ellos tuvieron la oportunidad de apartarse, así como todos nosotros. En un momento de nuestra vida, el Todopoderoso nos ha redarguido y nos ha disciplinado para que nosotros dejáramos el pecado que Él aborrece. Para que nosotros de una u otra manera entendamos que los dogmas o doctrinas de las cuales a veces seguíamos a ciegas no necesariamente estaban apoyados, avalados por Él. Y hemos decidido apartarnos de eso y comenzar a seguir mejorando, y otros se han empecinado y no se han querido apartar de ese patrón. En el verso 19 dice: va y vino Pul Melech Ashur, rey de Asiria, al Haaretz, sobre la tierra, Veyaten Manahem Lepul Elev Kikar Kesef Lehiot Yaadi Oto Leha Kotzik Amamallalhe o Ha-Mamlaha Beyadú. Y dice que este rey de Asiria vino sobre todo el país y le dio Manashe a Pul 1000 talentos de plata para estar en sus manos con él y para consolidar la realeza de su mano. O sea, ve la amenaza y dice: mira, vamos a hacer una alianza, consolida mi reino, que yo estaré de tu lado. O sea, ya está haciendo alianza con los paganos, con los que no debería hacer alianza. Y dice: Veyazá, en el 20, Vayatze, Manahé et
Hakesef al Yisrael al Kol Geburi Hachil Lataer Lamelech Ashur Hamashim o Hamishim Shekalim Kesef Leish Aha Veyavsheb Melech Ashur Velo Amod Sham Ve'eretz. Y sacó Manashe la plata sobre Israel y sobre los varones y las riquezas, o sobre los varones de riqueza, para dar al rey de Ashur o de Asiria 50 ciclos de plata por hombre cada uno, y volvió el rey de Ashur o de Asiria y no permaneció en el país. O sea, esto es algo que nosotros vemos aún delante de nuestros ojos. Cómo gobiernos, pueblos hacen alianza unos con otros, pero a costilla de aquel que se está rompiendo el lomo. ¿Para qué? Subiendo los tributos, subiendo los impuestos, subiendo todo para sacar más plata y poder cubrir aquello que le prometió a tal empresa, a tal pueblo, a tal país, con el fin de que ellos realmente puedan tener esa paz y mantenerse en su estatus de líder, de gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde, de lo que ellos consideran que es el puesto que les da la comodidad y el orgullo, tristemente, que creen que van a permanecer toda su vida. Aunque eso sea violar los principios y los valores que se establecen dentro de su nación, o que por lo menos dicen que se han establecido dentro de su nación. Y eso lo hemos visto en estos últimos años, como tristemente han levantado una agenda hacia una minoría, y la han puesto como el ente principal de todos los casos, al cual hay que prestar mucha atención, según ellos, y darle mucho apoyo, según ellos, e invertir mucho dinero, según ellos, para que esas personas se puedan sentir parte, incluidos dentro de una sociedad que, según ellos, la está menospreciando, minimizando, desvalorando, criticando y haciéndolo sentir bendito como las víctimas. Y ahora, no importa si estamos rompiendo los principios y valores de nuestra nación, según lo que hemos dicho en las constituciones, lo importante es que, aunque la tengamos que cambiar, lo importante es que todos nos sintamos bien, y han creado una agenda mediática en donde lamentablemente muchos han caído en ese ay bendito, como decimos acá en nuestro país, en esa supuesta empatía que hay que tener de incluir, y aún hasta muchos religiosos han llegado al nivel y al punto de decir: es verdad, estas personas también son queridos, son hijos de Dios, estas personas son amados, estas personas son personas que no necesitan liberación, no necesitan ser instruidos en la escritura, no, ellos lo que necesitan es ser aceptados, ser amados, ser los que gobiernen ahora la sociedad del futuro, para que entonces se puedan poner leyes equitativas y justas. Tristemente, hasta ese nivel hemos caído. Para culminar, Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 32, termina diciendo: Beshana Shetim le Pekah ben Remaliah, Melech Israel, Melech Jotam ben Uzziah. Aquí ya se menciona como Uzziah, también en otros versos, ¿verdad?, dentro del capítulo. Melech Yehuda, dice: en el reinado, en el año 2 de Pekah, hijo de Remaliah, rey de Israel, reinó Jotam, hijo de Uzziah, rey de Yehuda.
Dice, y era de 25 años cuando empezó a reinar, ¿verdad? Ben Ezrim, Behamesh, Shana, Ha'iyah, Bamalhu, Bayesh, Ezra, Shana, Melech, Be Jerusalem, Besham Imo, Jerusha, Ben Sadok. Y dice, era de 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años, y el nombre de su madre era Jerusha, hija de Sadoc. Nosotros sabemos quién era Sadoc, un sacerdote, un leví. Dice, Beyaaz, Hayashar, Beinaim, Beyud Hevanhei, Kahol, Asher, Azza, Uzziah, Abia, Asa. Y dice que él hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso, según lo que había hecho su padre Uzziah, e hizo lo que era correcto. Y termina esto diciendo que obviamente que él tampoco sacó todos esos sacrificios o todos esos lugares altos de los cuales el pueblo sacrificaba. La enseñanza de todo esto es que nosotros aprendamos a discernir entre lo que le agrada al Todopoderoso y lo que no. Para que no importando lo que nosotros veamos, aún sea de nuestros padres, aún sea de ese supuesto legado del concilio, denominación, del grupo independiente de hombre que haya dicho, es que nosotros seguimos el legado del año 1700, del año 2000, o desde el año 400, o del año 300. Nosotros siempre hemos seguido ese legado de nuestros supuestos padres de la fe. Si sabemos que lo que están haciendo ante los ojos del Todopoderoso es es malo, no ser como estos reyes que se empecinaron y no se apartaron, sino que nosotros seamos de aquellos de los que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Apartarnos es algo sabio cuando sabemos que el fin, aunque como dice también el proverbio, hay generación que cree que su camino es correcto, aunque su fin sea un camino de muerte. Y nosotros tenemos que aprender de la vida de cada uno de estos reyes que nos dejaron saber que lo que es correcto y lo que es perfecto es hacer lo que es correcto ante los ojos del Todopoderoso. ¿Y cómo yo sé qué es lo que es correcto ante los ojos del Todopoderoso? Pues estudiando su mandamiento, su palabra, su escritura, viendo qué es lo que Él demanda de mí, viendo cómo fue que David hizo lo que Él demandaba de Él, y lo hizo y lo cumplió. No fueron perfectos, cometieron errores. Shlomo también, Salomón también, estos hombres también, Uzías, cometieron errores, fallaron. Pero en su vida general, haciendo un resumen de toda su vida, dieron testimonio de que su vida era obedecer al Todopoderoso, era cumplir sus mandamientos, era transmitírselo a otro, era enseñar el camino de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que al final del camino nosotros digamos, oye, hubieron temporadas en las cuales tal vez me sentí mal, le fallé al Todopoderoso, me perdonó, me restauró y hoy estoy de pie y puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Él, hasta aquí Él me ha fortalecido y me ha sostenido, y quiero dejar ese legado, que las personas que vengan detrás de mí, cuando hablen de mí, no hablen como que yo fui uno de los que hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, sino uno que por su misericordia y por su gracia hizo lo que agradaba delante de sus ojos. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.